siempre estamos muy atentos de esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, esa palabra que sale del corazón de Dios para edificar a su pueblo. Hoy queremos seguir con una dinámica hablando acerca de precisamente el igle crecimiento, y el tema para hoy es el embudo de expansión. Y esa palabra de expansión obviamente nos lleva precisamente a lo que es el crecimiento, el desarrollo del ministerio. Y cuando estamos pensando hoy, y puedo imaginarme un aula donde muchas personas están escuchando y están conectadas, evaluando el aprendizaje que están recibiendo, y obvio, porque lo que deseamos como cuerpo de Cristo es crecer. Lo que deseamos como iglesia de Dios es crecer. Lo que deseamos como ministerio es crecer. Y cuando se nos habla de expansión, hay un tremendo desafío. Es crecimiento. Y recuerda que no perseguimos el crecimiento porque querramos reconocimiento. Perseguimos el crecimiento porque es parte de la dinámica del cuerpo vivo de Cristo. El cuerpo sano debe reproducirse. El cuerpo sano debe multiplicarse. Es lo natural. Si el cuerpo no se multiplica, el cuerpo tiene un problema, tiene una dificultad. Y es allí donde cada semana intentamos analizar algunas problemáticas que nos permitan entender a qué se debe la falta de crecimiento, de desarrollo del cuerpo de Cristo. ¿A qué se debe ese avance? ¿A qué se debe que no podemos ver ese crecimiento que tanto anhelamos, que tanto esperamos? Y aquí vamos a analizar también lo que es la lógica de la reproducción biológica. Debe de ser algo natural, la reproducción. Todos los seres vivos se reproducen de manera natural, y esa reproducción no es ajena en el cuerpo de Cristo. También el cuerpo de Jesús se multiplica. También el cuerpo de Cristo crece. Y esa reproducción biológica, espiritual, nos debe llevar a nosotros a pensar por qué otros crecen y nosotros no crecemos. Porque otros avanzan y nosotros no avanzamos. ¿A qué se debe? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que impide un verdadero crecimiento? Bueno, aquí entró a cabina el pastor William. Ahora mismo vamos a pedir que él salude a la audiencia aquí de Piedra Angular Radio. Muy buenas tardes, mi estimado amigo, aquí a todas las personas que nos logran sintonizar. En de semifinal. Bueno, me imagino que estás viajando. Me imagino que estás viajando y la comunicación se dificulta. Ya estoy llegando a Barranquilla, Ok. Bueno, a la medida que puedas conectarte, perfecto, aquí estamos. Bueno, entonces les contaba que hoy vamos a hablar acerca precisamente del embudo de expansión, y que dentro del embudo de expansión vamos a ver la lógica de la reproducción biológica de la iglesia, cómo debe ser y por qué debe ser. Aquí hay unos datos que a nosotros obviamente que nos deben interesar, y estudiando un poco miramos un comentario que hace el doctor Neil Kohler
que es un especialista en crecimiento. Y él tiene un movimiento mundial de plantación de iglesias. Y él dice que una de las cosas que dinamiza el cuerpo, que hace que el cuerpo desarrolle, que la congregación crezca, es el modelo de 1:5. Y cuando él expone eso, uno pregunta, ¿cómo así que 1:5? Bueno, se refiere a que una persona lidere a 5 personas desde el momento de su concepción, desde el momento que llegan a la nueva comunidad o a la comunidad establecida. Y no solamente él dice eso, él dice dentro de sus tesis que cuando una congregación tiene la capacidad de diversificarse de esa manera, el crecimiento llega a un 80 o 90%, y no solamente un crecimiento, sino una consolidación de ese grupo de personas que logran quedarse y logran conectar con la comunidad y con la iglesia. Pero obviamente eso tiene algunos elementos. No solamente funciona porque alguien esté haciendo un seguimiento, no. Eso funciona por algunos otros elementos que esperamos que en el transcurso de esta transmisión podamos nosotros discutirlos, mostrarlos a todos los que nos escuchan. Pero sí es interesante mirar, porque en algunos experimentos de grupos pequeños, nosotros que venimos de una escuela, como dice la canción, de la vieja escuela, donde entre más grande el grupo pequeño, era mayor el éxito. Y eso se convertía en una iglesia, en una congregación. Pero ¿qué pasaba con eso? Que a medida que iba creciendo bajo un formato que era de culto. Era un formato solamente de tradición. Pero poco había un trabajo de sanidad y restauración a los individuos. Porque si bien es cierto que la iglesia crecía, no es menos cierto que los grupos no llamados de sana doctrina también crecían de manera impresionante. Y crecían con el nicho de los creyentes que se convertían dentro de las iglesias cristianas. Y eso se debía precisamente porque aunque había mucha gente que llegaba, que se congregaba, también era cierto que se perdía mucha semilla. Y la falta era la falta de seguimiento, la falta de mentoreo a esas personas. Y esta estadística no es irreal, porque había un crecimiento paralelo de los diferentes grupos. Y se daba precisamente por eso. Ahí estaba el gran problema, cuando obviamente no debía pasar de esa forma, pero pasó. Y pasó, y aquí estamos nosotros, pensando sobre el tema. Entonces, ¿de qué manera se actuaba en la vieja escuela? Bueno, precisamente en la vieja escuela una persona lideraba desde su liderazgo cristiano a 20 o 30 personas. Acuérdense que las congregaciones, por lo general, no tenían mayor capacidad de desarrollo, sino que las iglesias que uno veía más grandes, obviamente podían tener unas 300, 400 personas. Sin embargo, lo común era entre 50 a 100, 120. A eso se le llamaba una iglesia grande. Pero la mayoría no eran congregaciones inmensas, como las que hoy podemos ver, que aunque no son la mayoría, sin embargo, logran contar con una cantidad bastante considerable de personas que hacen parte de ella. ¿Y en qué consistía el tema? En que a una persona se le delegaba una función sobre un liderazgo democrático. Y ese liderazgo podía permanecer 1 año, 2 años, sin embargo era rotativo. La persona no
que no había una mujer administrando el ministerio dentro de la iglesia, o las edades, los grupos como presidente de damas, presidente de caballero, presidente de jóvenes. Había una cantidad de presidentes dentro de la misma iglesia. La misma congregación tenía como 10 presidentes. De acuerdo a los ministerios como iban saliendo, iban creando grupos de trabajo donde a la persona le asignaban un oficio democrático que realmente no le permitía desarrollar con todas sus habilidades. Es modelo consciente que todavía hay agregaciones que todavía hay criterios. Y estos criterios son frustrantes porque depositan la carga de un grupo de personas sobre una sola. Incluso pueden haber congregaciones que tengan más personas y esas personas son las encargadas de cuidar. Si te ponen de sociedad de caballeros, tienes que cuidar a todos los caballeros de la iglesia y tienes que dar resultados de ese trabajo, tienes que dar resultados de los cultos, porque obviamente toda la mentalidad y todo el enfoque está dirigido en un culto, no está dirigido en otra cosa, no está dirigido en crear nuevas personas, en desarrollar habilidades, en desarrollar carácter, en desarrollar servicio, no, está desarrollado, todo esto está enfocado en hacer otro culto, en hacer un culto segmentado con un grupo específico. Y mira bien que eso obviamente cuando termina el periodo hay gente que la convierte en hasta vitalicia, porque no hayan otros, sino porque los otros no quieren el desgaste de liderar un ministerio que no logra expandirse, que no logra desarrollarse, que no logra crecer. Entonces la frustración hace parte principalmente del legado que deja ese ministerio, del legado que deja ese liderazgo que realmente no es productivo, sino contraproducente. No sé si habrán casos, yo he visto en organizaciones, porque van escalando, convierten el sistema de la iglesia, de la congregación local, lo convierten en un sistema general, de tal manera de que si tienen 50 iglesias, los concilios y las organizaciones nombran un líder para que lidere a todos los líderes de caballero de esas 50 organizaciones. Pero si usted se da cuenta, ese tipo de liderazgo son estériles. Pocos, muy pocos son los que desarrollan. En el caso de las mujeres, tienden a ser un poco más productivas en el tema de las actividades, pero no en el desarrollo real de ministerios. Y puedo mostrarlo con cifras. Lo que hacen es grandes actividades de mujeres, porque las mujeres son las que más, el grupo de creyentes más numerosos son las mujeres en el mundo. Eso está comprobado. Y al momento de hacer una organización, no, la presidenta de mujeres del concilio, ella lidera a las otras mujeres y entonces hacen una organización general y de esa organización hacen actividades, ojo, la actividad no es un proceso y eso lo tiene claro todo el que camina en un pensamiento de crecimiento. La actividad no es proceso, el proceso está pensado en el desarrollo integral del individuo. La actividad está pensada para entretener en determinado momento o mostrar alguna actividad en determinado momento, pero no de hacer proceso. Ojo con la diferencia. Cuando las organizaciones tienen proceso, automáticamente van a comenzar a haber cambios. No cambios profundos, instantáneos, pero poco a poco van a haber transformaciones profundas, claro, porque están ideando, están pensando en cambiar la mentalidad, en cambiar la identidad, en cambiar la forma de trabajar. Y eso toma tiempo, pero da unos resultados impresionantes. Entonces, el tema con esas sociedades es que frustraron
el desarrollo de la iglesia. Y en vez de darle avance, la limitaron sustancialmente. Mire las organizaciones que manejan este tipo de conceptos. Échele un vistazo. Y todas las organizaciones que manejan este tipo de conceptos, pareciera que se hubieran quedado en el ayer. Pareciera que alguien les hubiera detenido con una varita y se hubieran quedado ahí estáticas. El mismo patrón de culto, el mismo sistema de elección popular. Acuérdense que la iglesia no es democrática, es teocrática. Pero cuando transita hacia el modelo de liderazgo, que no es por elección, sino por llamamiento, donde, como dice la Escritura, en voz de 2 o 3 o de los ancianos de la iglesia, llaman a esa persona y la ungen y le delegan una responsabilidad, y ya no lo llaman presidente, sino pastor de ministerio, pastor de jóvenes, pastor de mujeres, pastor de hombres. Ese enfoque automáticamente cambia las reglas de juego. Cambia el proceso, lo cambia, porque comenzaron a renunciar a un proceso, a una figura estática, anacrónica, la diría yo, que no permite el desarrollo y que tal vez fue funcional al principio del movimiento pentecostal, pero que hoy no es funcional. Y que en vez de dar un desarrollo a la iglesia, lo que da es un estancamiento. A diferencia cuando dentro de esos ministerios capitalizamos algo como un grupo pequeño liderado por alguien, y ese grupo pequeño tiene la capacidad de generar un desarrollo en esas personas hasta convertirlas en líderes potenciales igual que él. Proyectarlos, desarrollarlos, llevarlos hacia esa misma condición. Por eso la regla que plantea el Dr. Neil precisamente acerca del 1 por 5. Una persona se puede multiplicar en 5. Dentro del modelo de grupo pequeño que nosotros hemos planteado, Yo Soy Segundo, que es el modelo que tiene nuestra iglesia, nuestro ministerio, nosotros creemos que el grupo no puede tener más de 8 personas y que puede una persona liderar ese grupo. Puede cuidar de ese grupo, puede alimentar ese grupo, puede hacer seguimiento a ese grupo, que después de 8 personas sería demasiado, que no le daría la oportunidad de integrarse, de conocer en detalle cada situación de esas personas, de hacer un seguimiento. Pero mire que estamos hablando aquí también de una exposición de alguien que dice, bueno, nosotros no creemos en 8, pero creemos que 5 son suficientes para cuidar. Sin embargo, la cifra no es tan alejada la una de la otra, como si cuando hablamos de 12, de 20 y de 30 personas. Automáticamente se vuelve insostenible. No es sostenible poder liderar una sola persona esa cantidad. Es que ni el Señor lo hizo. El Señor mantuvo 12 y de esa manera multiplicó su poder en esos 12, y esos 12 lo transfirieron a los demás. Pues ese es el modelo bíblico que aparece ahí. Ahora bien, nosotros vamos a mirar algo bien interesante en cuanto a esto. Aquí hay una tesis que nos interesa mucho a nosotros, y es precisamente la expansión biológica. Y esa expansión biológica no es una expansión administrativa. Y vuelvo con el tema, porque la iglesia se convirtió en una pequeña organización. Digo pequeña porque la iglesia es muy grande. En una organización, y se alejó del modelo de las Escrituras, se alejó del modelo de la Biblia. Y ahí nosotros tenemos que pensar algo
pues claro sobre este tema. ¿Qué enseña la Escritura al respecto? Y lo que enseña la Escritura es que si nosotros no somos capaces de expandirnos biológicamente, sencillamente nos vamos a estancar. Nos vamos a estancar. El estancamiento es la falta de crecimiento. El estancamiento es la limitación. O sea, no avanzo más. No voy a dar más. ¿Y por qué se da eso? Precisamente por la figura que estaba comentando hace un momento, de ese sistema administrativo, de ese sistema de liderazgo que no permite el desarrollo verdadero de líderes con ministerio. Ese tipo de asignaciones democráticas restan. Vamos a elegir y sentemos a la iglesia para elegir. Ese sistema democrático no está en la Biblia. Perdón, sí está en la Biblia en el sentido cuando oraron, pero no en el sentido político. Y creo que hay una discusión con algunas congregaciones que somos muy afines, pero lo que la Biblia dice es que se metieron a ayunar y a orar, y después de estar orando, ayunando, orando, el Señor les mostró que pusieran las manos sobre Saulo, que pusieran las manos sobre Bernabé. Luego dice que pusieron las manos sobre los 8, sobre los diáconos. Pero el proceso fue de oración, y el equipo de liderazgo, los ministros, se les reveló el Señor, les dio palabra, y de acuerdo al testimonio, de acuerdo a la vida de Dios en esas personas, fueron designadas para que ellos sirvieran en un ministerio. Pero no en una congregación. ¿Quién elige? ¿Cuánto votas tú? ¿Cuánto voto yo? ¿A quién le vas tú? ¿A quién le voy yo? Y hasta en una ocasión les contaba que hacíamos nosotros barra política a nuestros candidatos en la iglesia local. Presidente de jóvenes, presidente de una cosa y de la otra. Entonces, ahí no está el proceso espiritual. Ahí no está el crecimiento orgánico que debe tener la iglesia. Ahí no está un proceso orgánico de ninguna manera. Más bien se diluye. Y entonces miramos el proceso, esto que estoy planteando, como división de poderes, armamos una división en hombres, mujeres, por allá, niños, y una cosa y otra. Estoy hablando en el sentido administrativo, no estoy hablando en el sentido orgánico de la iglesia, no, de ninguna manera. Pero lo que sí tenemos que nosotros mirar a profundidad es el aspecto de la multiplicación, porque la multiplicación tiene que ser orgánica. Y estamos hablando aquí de dos cosas bien interesantes. La primera, el sistema de liderazgo, que se puede convertir en un tapón, y ese mismo sistema de liderazgo que se vuelve multiplicador y se va diversificando en grupos pequeños, que se va multiplicando en otras personas. A eso estamos enfocados hoy. Entonces, la multiplicación debe ser orgánica. Y lo orgánico, hoy hay ese concepto de orgánico sin ningún tipo de preservativos y cosas. La iglesia debe ser orgánica también. Que la gente crezca de manera natural, sin forzar los procesos naturales. Que el Espíritu Santo sea llevando a la iglesia a ese crecimiento natural. Hay dos aspectos que quiero mostrar en cuanto a esto que estoy hablando aquí. Y uno tiene que ver, como para hablar de esa expansión, es de los grupos pequeños o la célula. Si el liderazgo de la iglesia no se multiplica, el trabajo de evangelismo que hacen los grupos pequeños tampoco se multiplica, se estanca. Por eso usted verá
que hay congregaciones que tienen una célula de 10 años, de 5 años, de 8 años, y ahí vamos a hacer la célula en la casa de la hermana Petronita. Y eso se volvió una rutina. Pero ahí no hay crecimiento. Es un pequeño culto, donde la hermana que quiere tener un culto en su casa, pero que no gana a nadie, que no evangeliza a nadie, que no se transfiere en nadie. Pastor William está en cabina nuevamente, entonces vamos a ver si ya tiene esa señal para que aquí miremos esos aspectos. Gracias, pastor. Sí, ya nuevamente acá con una señal excelente. La verdad que te venía siguiendo, perdí la señal un momento en lo que has comenzado y la verdad que me parece un tema para reflexionar. Lo que estamos hablando nosotros lo tenemos que llevar al punto y a la mesa de reflexión. ¿Por qué reflexión? Reflexión al punto. Lo que yo he hecho me ha dado resultados. La manera como yo he llevado la iglesia me ha dado resultados, o muy lentos resultados, o ningún resultado. La verdad que es un tema para poder meditar y poder hacer ajustes. Si el Señor te ha permitido llegar a la sintonía, es porque realmente Él está interesado en el crecimiento. El Señor está interesado en el crecimiento, pero en el crecimiento orgánico, en el crecimiento sano, en el crecimiento general. Imagínense nosotros un cuerpo humano que nada más le crezca el brazo derecho y el brazo izquierdo le quede pequeño. O que le crezca la mitad del cuerpo, crezca normal, pero la otra mitad del cuerpo se quede enana, se quede pequeña. Se vuelve un deforme. Porque el crecimiento tiene que ser orgánico, tiene que ser un crecimiento en conformidad. Entonces es muy importante poder observar estos detalles, porque estos detalles creo que es el interesado, que es el dueño de la obra, que es el Señor, que es el que quiere que uno crezca. Entonces, pastor, el tiempo en la radio vuela. Sigamos adelante en lo que usted tiene que poner. Gracias. Bueno, ahí vamos conectando, el pastor William está ahí conectado. Está precisamente, nosotros discutimos este tema antes, así que él tiene pleno conocimiento de lo que estamos hablando, de lo que estamos trabajando. Y lo otro que tenemos que enfocarnos de acuerdo a los dos aspectos que les di hace un momento, y es que se debe procurar en el tránsito de creyentes a entrenador. Dos aspectos. Queremos que la iglesia crezca, es el interés, que la congregación pueda tener un crecimiento exponencial, natural, orgánico. Acabamos de escuchar eso. Sin embargo, hay dos factores que son importantes. Primero, la evangelización, y nosotros creemos que la iglesia crece a través de grupos pequeños. Está allí en la Escritura. Pero lo otro es la multiplicación del liderazgo. Si no hay una multiplicación del liderazgo, la iglesia se estanca. Si cada creyente no es capaz de multiplicarse, si cada creyente no tiene la capacidad de formar a otros, esa iglesia no va a avanzar. Porque es una iglesia que depende de domingos, que depende de un discurso semanal, pero no tiene un compromiso real. Acuérdese que no todos en una congregación son discípulos, sino que pueden haber muchos espectadores y pocos discípulos. Porque una iglesia que tiene discípulos es la que tiene la capacidad de multiplicarse, de estar enfocada en el crecimiento permanente. No es un crecimiento momentáneo, siempre están pensando en crecer. Y cuando el creyente se convierte en un entrenador, eso garantiza la continuidad del ministerio de liderazgo. Y aquí hay una pregunta que nosotros hemos venido haciendo ya hace algún tiempo. Casi siempre la dejamos ahí en el tintero. ¿Te estás preocupando por pasar la antorcha? ¿Te estás preocupando por formar a alguien que tome tu lugar? ¿Estás enfocado en vaciarte en otros?
Esas son preguntas relevantes, porque eso debe pasar con cada creyente en la iglesia. Si el creyente degusta y disfruta la silla, disfruta su dominical, es un asiduo aplaudidor del sermón, pero no es capaz de movilizarse, es un creyente que roba oxígeno, un creyente que detiene el proceso, que no ha entendido su responsabilidad, que no ha entendido su compromiso con el reino de Dios. Pero cuando el creyente es capaz de multiplicarse en otra persona, cuando el creyente es capaz de liderar un grupo pequeño, tiene la posibilidad, escuche bien, de multiplicarse él y multiplicar su congregación. Por eso la teoría de Neil, que dice de que 1 por 5, una persona es capaz de liderar 5 personas. Y yo creo que es factible. Está en la iglesia ese líder y no es capaz de liderar a nadie, no es capaz de vaciarse en alguien, no es capaz de formar a alguien. ¿Hace cuánto estás en la congregación? ¿Hace cuánto haces parte de esa comunidad? Es el desafío que uno tiene que hacerle a la gente que está con uno. Es el desafío que tenemos que hacerle a la gente. No es otro, es ese. Precisamente. No te puedes quedar quieto. Esa gente tiene que volverse proactiva en el reino. Tu iglesia tiene que convertirse en una iglesia de grupos pequeños, de células. Es lo que determina la expansión. Eso hizo la iglesia primitiva. Eso fue lo que la convirtió en el poder que atemorizó al imperio más grande que pudo tener la antigüedad, que fue el Imperio Romano. Tuvo terror y tal fue el alcance de la iglesia que logró envolver a Roma, al Imperio Romano, envolvió al Imperio griego, envolvió al Imperio persa, envolvió al Imperio judío, el poder del Evangelio. Lo envolvió, lo absorbió. Eso fue lo que pasó. ¿Y cómo comenzó? Con grupos pequeños, con gente liderando, con gente vaciándose en otras personas. Y ese liderazgo, ese tipo de liderazgo, es el liderazgo productivo. Desafío, hay que quitarle responsabilidad a la gente en cuanto al sentido de tienes 30 personas, vamos a elevártela a menos. O el que no tiene ninguna, hey, vamos a darte esta responsabilidad, cuídame de estas 5 personas. Comienza. Y si es un líder, hey, comienza a enseñar a esas personas. Y usted va a tener, obviamente, dentro de su ministerio. Y esto funciona en cualquier equipo de ministerio, ya sea iglesia, apostolado, instituto, como quiera que sea. Usted sabe que una de las carencias que tienen hoy las organizaciones cristianas es la parte educativa. Hoy la iglesia tiene crisis educativa a nivel mundial. A nivel mundial hay una crisis. Busque las estadísticas. La deserción es impresionante. Faltan educadores y se están cerrando más centros de educación cristiana porque la gente no quiere estudiar. Lo atribuyen a la tecnología y porque no hay maestros en realidad. La gente cree que es más fácil pues escucharse un YouTube o una cosa que es factible. Los centros de educación están siendo amenazados. ¿Y usted sabe qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando el pueblo no es enseñado? ¿Usted sabe qué pasa cuando el pueblo no tiene dirección, no tiene formación? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Lo que está pasando precisamente hoy en la iglesia a nivel mundial. Los disparates que uno ve a nivel general. ¿Y por qué se dan esos disparates? Porque no hay formación, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mire lo importante que es transferir el conocimiento. Lo importante que es transferir el saber a los demás. Ahora bien, decía el pastor William ahorita, el tiempo en radio vuela más rápido. Pero vamos a mirar algunas evidencias que nos van a ayudar a entender este tema. Evidencias. Datos de los movimientos de plantación de iglesia a nivel mundial.
El mismo movimiento que lidera Neil, él dice y él confirma que si un grupo pequeño no se logra multiplicar, que si un líder no se logra multiplicar en 12 meses, ese líder tiene una probabilidad de estancamiento y de estatificación. Yo creo que 12 meses es demasiado. Estoy hablando de una postura de alguien que tiene pues un conocimiento muy amplio, pero en lo que nosotros hemos hecho, Pastor William y yo, que hemos enseñado esto en muchos lugares, en muchos países, entendemos algo. Hoy el modelo de grupo pequeño, si en 3 meses ese grupo no está generando desarrollo, si en una temporada de grupo pequeño ese líder no logró consolidar a ese grupo de personas y que esas personas se multiplicaran, sencillamente ese grupo murió. El líder perdió la oportunidad de avanzar. Y esto le pasa, mire, la probabilidad de que se estanque, de que se cierre, de que quede estático es del 80%, según las estadísticas. ¿Y qué es lo que suele pasar? Pues que se disuelve, porque se convierte en una rutina y pasa lo que pasó con lo que hablábamos de los ministerios, que en esa configuración de organización que tienen, no entienden, uno, que estamos en otro tiempo, y dos, que el crecimiento debe ser orgánico y no empresarial, no administrativo, perdón, es la palabra correcta. Debe ser orgánico. Y cuando hay esa carga de lo orgánico, la gente está preocupada por multiplicarse, no solamente en un grupo pequeño, sino multiplicarse en un liderazgo. Y yo creo que a algunos les ha pasado, Pastor William, que comienzan a abrir grupos pequeños, célula, y de pronto se quedan estáticas ahí. Y uno le pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene tu célula? No, tiene 1 año, tiene 1 año y medio, 2 años. La misma célula. Ajá, ¿y cuánta gente has ganado? Haz la estadística. No, son los mismos creyentes de la zona que se reúnen. De vez en cuando llega alguien o alguien se convierte en... ¿Se da cuenta usted que se convierte en un sistema estéril? No es dinámico, no es activo. El sistema activo es cuando el líder se está multiplicando. Cuando puede vaciarse en otros, de tal manera que el otro haga lo mismo que él hace en un corto tiempo. A veces los estándares de las iglesias, eso lo hemos hablado varias veces, dicen, no, pero es que tú no puedes liderar si no pasas por esto y esto y esto y esto. Y cuando la gente quiere ir ya a hacer algo como eso, ya se perdió, ya perdió la ¿cómo se llama? La motivación, perdió el enfoque, perdió todo. Y se convierte en uno más del montón de la crisis estática de la iglesia. Pastor William, ¿qué piensa de eso? La verdad, Pastor, es que aquí estamos hablando de algunos temas que pueden ser un poquito incomodantes, pero en realidad son temas que se requieren. Y mi aporte va en 2 puntos. Primero, estás planteando la idea, Pastor, de poder convertir la iglesia en ente que produzca, de ovejas a líderes, ¿no? Gente productiva. Por supuesto. Y por algo el Señor nos mandó a orar por obreros, no por la mies. Si notamos la escritura, ya yo he tratado de ese punto acá, pero la Biblia dice, oremos al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Entonces, nota que a veces nos enfocamos en orar por la mies, Señor, manda a la mies, pero cuando viene la mies no hay obreros para esa mies. Y la mies se pierde. Y se pierde precisamente porque no hay gente preparada para poder asumir esa mies. Por eso la sabiduría del Padre que nos pide a nosotros orar por obreros.
Ahora, esa oración y esa petición de obreros tiene que ir acompañada con formación. Nosotros debemos de formar obreros. Obreros que hagamos que la gente se preocupe por lo que Dios más ama, que son las almas. Entonces, es lo primero, los obreros. Lo segundo es poder entender entonces ahora que nosotros tenemos que ir rompiendo un patrón, y el patrón que tenemos que romper es el patrón que nos encanta que todo dependa de un pastor. O sea, macrodependiente. Si lo digo macrodependiente porque es que nos convertimos en grandes dependedores. La gente tiene que depender de una oración nuestra, la gente tiene que, incluso si va antes de comprar una casa, primero dímelo a mí, yo voy a orar. O sea, se vuelve una persona dependiente al 100%. Una persona dependiente al 100% cuando desarrolla, toda verdad es paralela. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, pero si nosotros creamos a nuestros hijos dependientes, bajo la cobertura de papá y mamá siempre, imagínate cuándo ese hijo se va a casar, cuándo ese hijo va a extender la sala, cuándo ese hijo se va a ir de casa a hacer su vida como lo hicimos nosotros, nunca. Y la razón por la cual nunca se va a ir es por eso, porque le va a dar miedo, porque siempre está bajo la protección. Entonces notamos que niños, todavía personas de 25 años, 27 años bajo la sombra de papá y mamá. Y eso ya se vuelve, y de hecho, ya eso es un problema. Entonces, si nosotros traemos esa verdad, pastor, a la realidad espiritual, convertimos a las ovejas en dependientes pastoral al 100. Las personas no pueden tomar una sola decisión. Las personas no pueden, se hacen dependientes. Y es eso lo que nosotros estamos rompiendo. Y rompiendo, ¿por qué? Porque necesitamos la expansión, necesitamos crecer. Imagínate a Jesús con 12 discípulos si lo hubiera hecho dependiente de él. No, los envió a hacer misiones, la misión de los 70, los envió a hacer misiones, los envió a ir, vayan, háganle. O sea, ahora lo van a hacer ustedes. Y ese es allí, ese es el trabajo. No nos dé miedo, es el reino, es el desarrollo del reino. Y cuando el reino se desarrolla, pastor, vamos a tener crecimiento y fruto, porque eso es lo real, esa es la vida de la iglesia. Adelante. Excelente, pastor William, excelente. Esos aportes suyos siempre son inspiradores. Mire, que hay unas preguntas de confrontación que por lo general siempre hacemos en este espacio, y las hacemos con el objetivo de que nos pongamos a pensar. Yo estoy escuchando al pastor William, escuchando a lo que él comenta ahí, y la mente comienza a volar, a recordar escenas. Es tan importante todo esto. Y es que no queremos soltar. No queremos soltar. Literal. Queremos amarrar todo el mundo. ¿Qué problema con nosotros? Y cuando soltamos, crecemos. El Señor sabía, mire, la muerte del Señor, en el caso de la redención, que fue el mayor regalo que pudo tener la humanidad, sin embargo, Él decía, es necesario que yo me vaya. Solo duró 3 años y poquito con ellos. Pero digo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo me quedo, ustedes no van a multiplicarse. Él lo sabía perfectamente. Y la manera de ver la multiplicación es cuando soltamos. Ey, vete, suéltate, dale, libérate, ey. Hazlo. De esta manera. Darle esa amplitud a ese líder. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas que uno tiene? ¿Tienes un sistema que prepara a tu gente para irse? ¿A irse qué? ¿A plantar, a liderar, a servir? ¿O está diseñado todo para que esté bajo tu ala? Todo bajo tu supervisión. Hay que pensarlo, ¿no? Está preparando a la gente para que huele.
Pastor William hablaba del hijo que se queda en la casa, el que uno aquí le dice en Colombia el bombril. O sea, ya tiene 30 años, todavía está, y 40 años todavía en la casa, porque todavía no estoy preparado. Y uno ve la cosa difícil, porque imagínense. Y en el ciclo, decía una pastora, amiga mía que aprecio mucho, cuando la perra paría, dice, cuando ya crecen, ella misma le da muela. Le da muela. Es un decir muy castizo, muy nuestro. O sea, ya lo saca, ya no deja que la toquen. Es el ciclo natural. Ahora les toca a ellos ir a explorar su propio mundo. Pero estás preparando, pastor, a tu gente, líder, apóstol. Estás preparando a tu gente para que vaya y plante. Estás preparándolos para que vayan a servir y a liderar. Entonces, ¿cuándo lo piensas comenzar a hacer? Cuando tú no estés, o es mejor ahora que estés, que puedes ver cómo desarrolla. Ahora, otra pregunta para ti. ¿Tu liderazgo actual es un tapón que detiene a esos nuevos talentos, o es una plataforma que los lanza hacia el servicio? Como decía un teólogo evangélico, ¿eres el clavo o eres la clave? ¿Cuál de las dos? ¿Eres el tapón que detiene o eres la lanza que impulsa? ¿Qué eres? No, que todavía no. Dilatando la gente, dilatándola ahí. Dios quiere que tu congregación crezca, que tu ministerio crezca, pero estás deteniendo a la gente y los estás viendo como bebé. Ahorita les voy a dar un desafío. Y lo otro, para poder analizar esto, es si hoy todos tus líderes actuales se retiran de la iglesia, se van de tu ministerio, ¿tienes una lista de discípulos listos para tomar el relevo, o tendrías que cerrar la iglesia o el ministerio? Pregunta, ¿qué piensas? Si la gente, como le ha pasado a algunos, un cisma, una división, una ruptura, ¿qué te queda? ¿Comenzar de nuevo otra vez? ¿O tienes una base ministerial? Es solo para pensar, en un caso hipotético, ¿te tocará cancelar el ministerio porque no tienes gente? Porque comenzar de nuevo es desgastante. ¿Qué piensas? ¿Tienes la fuerza? ¿Tienes la capacidad? Si te dejara toda la gente hoy, todo el liderazgo hoy, ¿con qué contarías? ¿Tendrías una generación de relevo lista para tomar posiciones? Eso es bueno para pensarlo. Es necesario pensarlo, porque la muerte llega cuando uno menos lo espera. Y también los golpes de estado, los infortunios. Hay una acción ministerial que yo quiero aconsejarle a ustedes hoy, como consejo, porque deseamos, como decía el pastor William, que usted crezca, se desarrolle. Está en nuestro corazón dar estas herramientas como para que la iglesia avance. ¿Qué acción ministerial vas a tomar esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana? Yo te recomiendo que identifiques a 3 personas en tu congregación con madera de liderazgo. Identifícalas, tú tienes un ojo. Dios te ha dotado de una visión. Identifícalas, selecciónalas, esas personas que hoy no tienen ningún tipo de liderazgo en tu iglesia, que no tienen ninguna responsabilidad, que no tienen ninguna, pero que tú sabes que tienen un liderazgo. Reúnete con ellas y dales una asignación específica. Dale una asignación específica con autoridad real para liderar una faceta de tu propia expansión. Mira, encárgate de esto,
Y ustedes van a decirle, ay, pero esa persona es nueva, que esa persona, pastor, ministro, desafía. Agarra a esa persona, siéntate con ella. Agarra 3 nuevecitos que tú les veas. Y esta gente, asígnales una tarea. El Señor envió a 3 y les dio a cada uno un talento. 1 5, 1 3 y 1 1. A ver qué pasó con cada uno de ellos. Asígnale, suéltalos, permite que ellos se desarrollen. Porque el compromiso tuyo y mío como líder es desarrollar a otros. No fuimos llamados para ser sencillamente un busto en la iglesia. No estés pensando en que te van a hacer un monumento. El trabajo suyo y mío es hacer el trabajo de Cristo y es multiplicarnos en otras personas, desarrollarnos. Pastor William, último pensamiento y una oración. Impresionante. Oren, vamos ahora. Impresionante. Termino mi intervención de hoy, de esta tarde, solo con una frase para poder meditar. Si el Señor se te presentara hoy, pastor, y te preguntara, o a ti líder, si te preguntara, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tendríamos que responder? Pienso que estos espacios es para sentarnos, meditar y mirar, observar. ¿Te está dando resultado lo que estás haciendo? ¿Es un poco más de lo de siempre? ¿O buscamos algo que verdaderamente dé resultado? Ahí estamos. Solo es detenernos, atrevernos a poder romper con todos los paradigmas, atrevernos a poder romper con todas aquellas cosas que nos están deteniendo a la verdad y que muy posiblemente no hemos visto nada, o atrevernos a lo nuevo. Y yo les animo, pastores, que si nos atrevemos a lo nuevo, vamos a ver nuevos resultados y mejores resultados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana, tarde aquí en Colombia, noche, Señor, en Europa, y muy posiblemente mañana donde nos escuchen. Oro, Señor, para que la gracia sea sobre cada ministro, para que tú le fortalezcas, para que tú le ayudes, le socorras, Padre, para que tú le sustentes, Señor, para que tú le dé la sabiduría a cada pastor, para que tú le dé la sabiduría a cada ministro, en el nombre de Jesús. Señor, que espíritu de sabiduría venga sobre él. Tu palabra dice que hay un espíritu de sabiduría. Señor, espíritu de ciencia, espíritu de inteligencia pueda venir sobre cada pastor. Que cada pastor tenga ideas, que vengan esas ideas del cielo, Señor. Padre, revélate a cada uno de ellos. Sana al que el pastor enfermo, sana al que está aún cansado de la mente, Señor, que necesita un descanso, que necesita, en el nombre de Jesús, un reposo para que tu gloria pueda venir y descender. Ayúdale eso, Dios. Dale descanso mental a cada siervo tuyo. Dale la paz de la mente que cada pastor requiere en este momento para tomar sabias decisiones. Guárdalos, cúbrelos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, las congregaciones están en tus manos, los proyectos de construcción, los proyectos de compra están en tus manos. Que tu gracia se extienda, que el cielo se abra, Padre, y que cada ministro sea sorprendido, porque las finanzas son sobrenaturales. Suéltalas en el nombre de Jesús. Te doy gracias, honra, gloria y poder, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor William. Gracias, ministro. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. A todos los que están en cabina, al apóstol Nelly, cada uno de los pastores que se queda y acompaña la transmisión, y a los que están escuchando, que sepan que les amamos en el Señor y que anhelamos de todo corazón que usted pueda crecer y pueda desarrollar, que su ministerio sea un ministerio de expansión, de multiplicación. Recuerde que todos los martes estamos aquí a las 2 de la tarde, hora Colombia, 3 de la tarde, hora Canadá o la costa este,
del norte del continente. Nuestros materiales están en Amazon, puede conseguirlos con nuestro nombre, Giovanni Carrascal. Agradecemos que usted haya estado en sintonía y hacemos lo que, esa palabra me gusta mucho, entregar la antorcha, pasar la antorcha. De aquí vuela en fracción de segundo, desde Soledad hasta España. Y le entregamos al pastor Ronald.